Hay momentos en los que uno simplemente deja de sentir. No es que el corazón se haya apagado por completo, pero sí parece estar envuelto en una neblina. Sigues respirando, haces tus tareas, contestas mensajes, cumples horarios, pero por dentro todo se siente como si estuviera en pausa, como si tu alma estuviera levemente desplazada del cuerpo, observando desde afuera una vida que ya no sabe si le pertenece. ¿Te ha pasado? A veces, ni siquiera hay una grande tristeza visible, solo una sensación extraña, como un eco interior que repite una y otra vez: esto no puede ser todo, tiene que haber algo más. Y ese algo más no es una meta, un viaje, un logro, es un sentido, un para qué, un por qué aún estás aquí. Muchas personas viven así, con la mirada apagada y la sonrisa ensayada, viviendo en automático, cargando culpas antiguas, dolores que no supieron nombrar, duelos que no lograron cerrar. Se sienten vacías, pero no saben exactamente qué perdieron. Y en medio de ese silencio interior, surge una pregunta que no se dice en voz alta, pero que arde en el pecho. ¿Será que Dios ya se olvidó de mí? Chico Xavier solía decir que el silencio de Dios es muchas veces una respuesta de amor, que cuando todo parece estancado, cuando no hay señales, ni sueños, ni certezas, es porque el alma está siendo preparada para reencontrarse consigo misma, porque a veces el ruido de nuestras emociones no nos deja escuchar el susurro de lo que importa. La culpa que no se va, la nostalgia que oprime, la duda moral que se arrastra como sombra, todo eso puede ser un síntoma de una alma que perdió el rumbo reencarnatorio, una alma que olvidó por qué vino, qué prometió, qué aún necesita aprender. Y cuando todo en la vida parece carecer de sentido, esa pregunta silenciosa vuelve a aparecer. ¿Cuál es el verdadero motivo de que aún esté aquí? Tal vez tú también te la has hecho. Tal vez esta sea la señal que tu alma estaba esperando para comenzar a recordar, porque el propósito espiritual casi nunca se muestra en los momentos felices. La verdadera misión rara vez brilla con luces. Chico decía, el dolor no siempre es castigo, muchas veces es brújula. Y esa frase tan simple y tan profunda guarda una verdad que muchas almas olvidan, que las pruebas más duras no son injusticias, sino caminos. Caminos que la mente no comprende, pero que el espíritu reconocería si pudiera mirar desde lo alto. Muchas veces, antes de nacer, nuestra alma aceptó ciertos desafíos. Elegimos reencarnar con personas específicas, vivir experiencias concretas, enfrentar situaciones que nos harían crecer. Pero al llegar aquí, al nacer en un cuerpo, olvidamos. Y cuando la vida nos pone frente a esas pruebas, sentimos rabia, injusticia, abandono, sin darnos cuenta de que tal vez eso que hoy nos duele fue lo que un día suplicamos tener para poder avanzar espiritualmente. No es fácil aceptar eso cuando se está sufriendo. No es fácil pensar en evolución cuando la pérdida quema, cuando el miedo paraliza, cuando el cuerpo duele. Pero el dolor moral, ese que cala hondo y no tiene nombre, muchas veces es una herramienta que redirecciona al espíritu, que lo sacude, lo despierta, lo hace mirar hacia adentro. Porque hay momentos en los que la vida externa deja de importar y solo queda la búsqueda interior. Y aquí es donde muchos se confunden, porque han aprendido a pensar que tener propósito es tener logros, reconocimiento, metas cumplidas. Pero el propósito de la alma no está en lo que haces, sino en lo que transformas dentro de ti. No se trata de cuántas personas te aplauden, sino de cuántas heridas internas lograste sanar. ¿Cuántas veces elegiste el perdón en lugar del rencor? ¿Cuántas veces serviste en silencio, cuando nadie lo veía? Chico solía decir, no es el escenario lo que define al alma, sino el bastidor donde sirve en silencio. Y esa frase, dicha por un hombre que nunca buscó fama, resume todo. Por eso, hoy quiero invitarte a un ejercicio muy simple pero profundo. Quiero que pienses, ¿cuáles son los dolores que se repiten en tu vida? ¿Qué situaciones vuelven una y otra vez, como si quisieran decirte algo? A veces, lo que llamamos mala suerte no es más que una señal ignorada. Y cuando el alma no escucha con amor, la vida repite con dolor. En esos momentos de confusión puedes hacer una oración muy especial. Emmanuel, el espíritu que guiaba a Chico, le enseñó una prece que él repetía en los momentos más difíciles. Señor,
Si mi alma se ha perdido de lo que prometió, que el dolor me despierte y que tu luz me guíe de vuelta al camino. Esa oración no pide milagros, no exige respuestas, solo pide lucidez, solo pide recordar. Y cuando uno comienza a recordar, comienza también a comprender por qué tantas almas entran en conflicto con su propio plan reencarnatorio. Porque es muy común que, al enfrentar las tareas difíciles que nosotros mismos aceptamos, nos resistamos, busquemos atajos, queramos huir, caemos en distracciones, en vicios sutiles, en el materialismo disfrazado de necesidad, en la evasión emocional. Nos convencemos de que la vida es así y que cada uno hace lo que puede. Pero la verdad es que muchas veces reencarnamos para rescatar una única actitud que negamos por siglos, una única lección que nos negamos a aprender, una única alma a la que necesitamos perdonar. Y si seguimos postergando ese encuentro, la vida nos lo volverá a poner enfrente, una y otra vez. Es por eso que tantas personas sienten que repiten patrones, que viven los mismos dolores con diferentes rostros, que atraen siempre al mismo tipo de relación, el mismo tipo de pérdida, la misma sensación de vacío, porque el alma, cuando no avanza, repite y repite hasta que se rinde, y al rendirse, comienza a despertar. Hay una historia que Chico solía contar sobre una madre, una mujer simple, de pocas palabras, que vivía para sus hijos. Ella sufría en silencio, nunca se quejaba, pero tampoco parecía feliz. Su vida estaba llena de sacrificios. Un día, alguien le preguntó si no sentía que su existencia había sido desperdiciada. Ella solo respondió, "Yo vine a sostener", y esa frase decía todo. Más tarde, en una comunicación espiritual, se reveló que esa madre era un espíritu muy antiguo, que había elegido esa vida de silencio y renuncia para equilibrar siglos de errores, y que su sufrimiento había evitado que su familia entera se fragmentara, porque hay misiones que no se ven, hay servicios espirituales que se ofrecen desde la cocina, desde la cama de un hospital, desde un rezo anónimo en la madrugada. Hay madres, abuelas, esposas, hermanas, que sostienen sin saber el equilibrio espiritual de toda una familia, y no necesitan reconocimiento. Su luz no está en lo que muestran, sino en lo que callan, pero esas almas también necesitan cuidado, porque muchas veces los bloqueos emocionales se disfrazan de fortaleza, el miedo al abandono, la culpa no reconocida, el autojuicio constante. Todo eso va adormeciendo la conexión con el propósito. La persona sigue cumpliendo sus deberes, pero ya no siente, ya no vibra, ya no ora, solo sobrevive. Desde la visión de la psicología espírita, cuando el ego entra en modo de supervivencia, la alma entra en dormencia, y en ese estado es difícil escuchar la intuición, es difícil sentir a Dios, es difícil recordar quién uno es. La neurociencia incluso ha demostrado que el trauma cambia nuestra percepción del tiempo, de la memoria, de la realidad. Y desde el punto de vista espiritual, eso también interfiere en la forma en que vemos nuestro camino. Por eso es tan importante sanar, no solo por el cuerpo, no solo por la mente, sino para que el alma pueda retomar su ruta. Porque cuando el alma despierta, todo cambia, incluso si nada afuera cambia. Cuando el alma comienza a despertar, también empieza a reconocer las trampas en las que había caído. Una de las más silenciosas es la comparación. Ese veneno suave que entra en el corazón cada vez que miramos la vida de otro y sentimos que la nuestra no vale. ¿Por qué mi vida no es como la de esa persona? ¿Por qué yo sufro y ella parece tan feliz? Ese tipo de preguntas, repetidas en silencio, desgastan el espíritu. Lo hacen sentir pequeño, inútil, invisible. Y sin embargo, cada vida tiene su propio guión, sus propios tiempos, sus propias lecciones. Chico nunca buscó ser grande, nunca compitió, nunca se apresuró. Servía en silencio sin pedir reconocimiento, y por eso se volvió inmenso, porque la humildad es una ancla espiritual. Cuando uno suelta la comparación, suelta también el peso de ser alguien, y entonces puede ser alma. La otra trampa es la prisa por entender, por sanar, por cumplir la misión como si fuera una tarea de lista. El alma que se apura se distrae, quiere llegar sin caminar, quiere cosechar sin sembrar, y se frustra porque el fruto no aparece. La fe, decía Emmanuel,
Es una semilla que se planta en el silencio y germina en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Y mientras germina, nosotros aprendemos a esperar, a confiar, a servir sin ver resultados. Porque el propósito no es una meta, es un camino. También existen muchos mitos sobre el llamado espiritual que generan frustración. Mucha gente cree que servir a Dios es hacer algo grandioso, que si no hay aplausos, no hay propósito. Pero el espiritismo nos enseña que el trabajo más elevado es muchas veces invisible a los ojos humanos. Chico contaba que una señora muy simple, que vivía en su barrio, tenía la costumbre de orar por los vecinos. Nunca hizo nada extraordinario, nunca salió en las noticias. Sin embargo, años después se supo que una de sus oraciones había evitado un suicidio, que otra había inspirado un perdón, que otra había protegido a un niño, y todo eso sin que ella lo supiera. Porque así es el servicio espiritual, silencioso, anónimo, constante. Nadie lo ve, pero el cielo lo registra. Si tú te sientes frustrado porque no encuentras tu gran misión, piensa en esto. Tal vez tu misión ya esté en curso. Tal vez seas esa persona que sostiene sin saber. Tal vez seas ese puente invisible. No esperes luces. Mira dentro. Pregunta, ¿dónde puedo poner amor hoy, aunque nadie lo vea? Las pruebas también se reflejan en el cuerpo. André Luis escribió que el cuerpo es un reflejo del estado vibracional del espíritu. Y la psicosomática espírita confirma. Cuando no hablamos, el cuerpo habla. Cuando la alma sufre en silencio, el cuerpo grita. A veces con una enfermedad, a veces con un cansancio sin explicación, a veces con una ansiedad que parece venir de la nada. El cuerpo es como un médium de la alma, lleva sus mensajes en forma de síntomas. Escúchalo, no solo con médicos y diagnósticos, sino con ternura. Pregúntale, ¿qué quieres decirme? A veces la respuesta viene en forma de un recuerdo, de una emoción no elaborada, de un perdón que falta. Hay también un error silencioso que mantiene muchas almas atrapadas en la repetición de pruebas. El autoengaño de estar viviendo bien mientras se huye de lo esencial. Creemos que estamos bien porque no falta comida, porque pagamos las cuentas, porque tenemos compañía. Pero en el fondo, sabemos que hay algo pendiente, algo que no hemos querido mirar, algo que la vida nos pidió y nosotros postergamos. Tal vez sea un perdón, tal vez sea un encuentro, tal vez sea reconocer que necesitamos ayuda. Chico decía, la prueba postergada es deuda ampliada. Y es verdad, lo que hoy posponemos se vuelve más pesado mañana. Por eso, si hay algo que tu corazón sabe que necesita hacer, hazlo. No por miedo, no por obligación. Hazlo porque eso te libera. El silencio de Dios, tan temido, no es ausencia, es preparación. Emmanuel le dijo a Chico, cuando Dios calla es porque está preparando el reencuentro del Hijo con su esencia. La ausencia de respuestas inmediatas no es indiferencia. Es un taller secreto donde el cielo trabaja en ti. Mientras tanto, se nos pide solo una cosa, orar. Pero no para pedir, sino para discernir, para entender, para escuchar. La oración reflexiva abre caminos que ninguna palabra humana puede alcanzar. No es un trámite, es un abrazo invisible. Hay historias que confirman esto, como la de un paciente terminal que, después de años de sufrimiento, tuvo un sueño revelador. En ese sueño, vio a su mentor espiritual, que le mostró el efecto de su vida en otras personas. Comprendió que su dolor había unido a su familia, había despertado reconciliaciones, había inspirado cambios. Comprendió que su misión no era lograr algo, sino ser un catalizador de amor en medio del sufrimiento. Al despertar, no estaba curado, pero estaba en paz. Y esa paz le permitió partir con serenidad. Tal vez tú también has recibido señales así, un sueño, un pensamiento repentino, un encuentro inesperado. No los desestimes. La espiritualidad habla en susurros, y en los momentos de dolor extremo, esos susurros se vuelven más claros. Registra esas señales, escríbelas, llévalas a tu oración. Son pistas de tu camino, porque el propósito de Dios para cada alma no es espectacular, es silencioso, es regenerador, es eterno. Chico Xavier solía decir, el sentido de la vida no está en ser feliz, sino en ser útil a la felicidad de los otros. Esa frase resume todo. La felicidad personal es consecuencia, no meta. La meta es el servicio, el amor.
la utilidad espiritual. Así que hoy quiero dejarte una pregunta, no para que la contestes rápido, sino para que la lleves en tu corazón. ¿Has vivido como quien recuerda o como quien se distrae de su misión? No es una acusación, es un espejo, porque todos en algún momento nos distraemos y todos podemos recordar. Recuerda también que no estás solo, que aunque no los veas, tus seres queridos del otro lado te escuchan, que aunque sientas silencio, hay una luz trabajando en ti, que aunque no entiendas ahora, un día entenderás, porque el amor no acaba con la muerte, solo cambia de forma. Hoy, solo por hoy, abraza tu historia con más ternura. No intentes encontrar todas las respuestas. No te exijas sentir lo que aún no puedes sentir. Respira, ora, escucha. Tal vez este sea el signo que tu alma estaba esperando para descansar un poco. Y si esta voz te ha acompañado, quédate aquí. Este es un espacio para ti. Aquí puedes traer tus dudas, tus dolores, tus preguntas. Aquí puedes recordar sin ser juzgado. Aquí puedes aprender que tu historia de dolor también puede ser tu mayor fuente de luz. Aquí puedes ser alma, porque al final somos todos cartas vivas de Dios, y solo serán leídas cuando abramos el corazón.